Cordial bienvenida, queridos hermanos, amigos, Dios les bendiga. Un placer estar una vez más aquí juntos estudiando la palabra de Dios. Hoy viernes 27 de febrero, óigame, el tiempo va pasando y de manera súper rápida. Así que no dejes para mañana lo que puedas hacer cuando hoy. Entrégale tu vida a Jesús, ven y busca al Señor, porque el tiempo no será más. Para estudiar y meditar, el autor Clinton, el pastor y doctor Clinton, nos manda a leer unos textos como es de costumbre el día viernes a meditar, para estudiar y meditar en el espíritu de profecía. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, gracias a Él serás contado entre los justos. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. Más aún, Cristo transforma el corazón y habita en el tuyo por la fe. Tienes que mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de tu voluntad a Él. Mientras lo hagas, Él obrará en ti. Él obrará en ti para que quieras y hagas conforme a su beneplácito. Así que no hay en nosotros mismos nada en absoluto de lo cual jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo que se nos imputa y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Poderoso libro de Elena de White, El Camino a Cristo, en la página 94 y 95. Entre las revelaciones que he recibido se destaca con fuerza la de que muchos se apartarán de nosotros dando oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios. El Señor desea que toda alma que pretende crear la verdad tenga un conocimiento inteligente de lo que es esa verdad. Libro El Evangelismo, página 272. Preguntas para dialogar. Lee nuevamente el texto para memorizar. Aquí tenemos el texto. Llegamos a la palabra de Dios. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Bien, mis amigos y hermanos, miren, algo importantísimo que mientras leía estas palabras tan bellas, tan hermosas, vale la pena mencionar que cuando Elena de White escribe El Camino a Cristo, al igual que el deseo de todas las gentes, hubo un momento en el que la naciente iglesia adventista del séptimo día, muchos de ellos tenían todavía ciertas confusiones en términos de doctrina, ¿sí? En términos de doctrina, especialmente con la Trinidad, con el concepto, con el conocimiento claro de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y mire qué bonito cuando Elena de White escribe este libro, El Camino a Cristo, ella le da esa evidencia clara de la divinidad de Cristo Jesús. Y cuando muchos de los líderes de la iglesia de aquella época
logran comprender la explicación sencilla, pero a la vez profunda del carácter, del poder, de la grandeza, de la divinidad de Cristo, entonces ahora sí ellos dejan el arrianismo, porque muchos de ellos realmente no aceptaban el concepto de que Jesús fuera Dios. Y entonces ahora, después de que ella de paso la envían porque quieren deshacerse, por así decirlo, entre comillas, de ella, algunos dirigentes la envían por allá a Australia, lejos, para que no tuviera arte y parte. Bueno, pues Dios permite ciertas circunstancias para que precisamente como pueblo de Dios podamos entender la voluntad revelada por Dios, y esto hizo que ella, estando precisamente lejos, estuviera más cerca de Dios, y fue cuando le fue revelado estos pensamientos maravillosos acerca de la divinidad de Cristo y por consiguiente el tema de la doctrina de la triunidad, de que Dios es uno, pero también es más que uno, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien, ahora el autor Clinton, después de usar estos párrafos del espíritu de profecía, en el estudio de hoy nos invita nuevamente a que estudiemos aquel texto del apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado. Entonces usted puede leer este texto, ¿cómo así que Jesús, que no tuvo pecado, Dios lo hizo pecado? Eso quiere decir que Jesús cometió pecado, porque el texto dice claramente lo hizo pecado, y lo hizo pecado precisamente para que usted y yo, que somos pecadores, pudiese entender lo que significa el pecado, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. ¿Sí? Es una deducción que alguien, al leer la Biblia así como de primeras, ¿cómo Dios lo hizo pecado? O sea que pecó en realidad. Vamos a mirar, vamos a sumergirnos, hermanos queridos, en esto que más que una doctrina es la noticia más urgente que el ser humano pueda escuchar. Y esta idea, hermano querido, la podríamos llamar, ¿sí?, con voz firme, el gran intercambio, cuando el santo se hizo reo. Una inmersión en el libro o en el texto de 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Doctrina de la expiación sustitutiva, ¿sí? Vamos entonces a mirar cómo la cruz no es como muchas personas hoy por hoy lo tienen, como una especie de adorno, no. La cruz, mi hermano y mi amigo, es un evento judicial que sin lugar a duda cambió la historia, ¿sí? Cambia el paradigma de todo aquel que decide acercarse al Señor y comprender la magnitud del sacrificio de ¿quién? De Cristo Jesús. Así que aquí tenemos entonces una gran ecuación, es la ecuación de la gracia, ¿sí? Miren, por ejemplo, miren esta balanza que tenemos aquí. Miren esta balanza. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, ¿sí? Es una sencilla ecuación, pero profunda. Él toma nuestra oscuridad. Él toma aquello, mi hermano y mi amigo, que nos aleja, que nos alejó, que nos quitó el privilegio de tener esa conexión como nuestros primeros padres lo tenían en el Edén, esa intimidad face to face, de poder conversar con Dios cara a cara. Él toma nuestra oscuridad y nosotros ahora recibimos su luz.
Él toma nuestro pecado y nosotros ahora recibimos su santidad. Y es aquí, mi querido y amigo, hermano, es que tú y yo deberíamos hacer el día de hoy una pausa. Después de decir, Él toma lo nuestro, deja que la audiencia sienta el peso de su propio pecado antes de ofrecer la solución. Deje que el Señor lleve con todo aquello que te está alejando del privilegio de estar en la presencia de Dios. Entrega a Jesús todas tus cargas. Entrega a Jesús toda vuestra ansiedad, porque Él toma lo nuestro y recibimos lo suyo. Amén. Dios está en Cristo reconciliando ¿a quién? Al mundo consigo mismo. Ahora, vamos un poco al contexto, porque recuerden que cuando usted y yo leemos la Biblia, debemos colocarnos los lentes del autor, transportarnos en la máquina del tiempo y llegar allá a los Corintios, porque estamos hablando de este texto, la segunda epístola a los Corintios. Entonces debemos ir a la ciudad de Corinto, donde había tribunales, donde Pablo de alguna manera ve toda esa personas allí en una ciudad obsesionada con los juicios, con el comercio, y él sencillamente usa un lenguaje que ellos iban a entender perfectamente. Una cultura donde ellos vivían de alguna forma en deudas de la justicia legal, y él toma esto. Este es el contexto de del ministerio de la reconciliación, ¿sí? El de la deuda moral, que pasa de un deudor a un garante. Alguien tenía que hacerse responsable de la cuenta, ¿sí? Y al que no conocía, entonces encontramos el texto. Al que no conocía, ¿sí? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo como pecado. Aquí tenemos ahora el plano arquitectónico que está aquí en 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo como 21. Hermosas esas palabras. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo como lo hizo pecado, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Hermanos, esto según el concepto de Feynman, que nos lleva a hacer preguntas al texto, ¿sí? Al que no conoció pecado. ¿Quién fue esa persona que no conoció pecado? ¿Por qué por nosotros lo hace como? ¿Por qué por nosotros lo hace qué cosa? Lo hace pecado, ¿sí? Todas estas preguntas que usted y yo podamos formularle a un texto nos ayuda a tener un panorama mucho más claro, mucho más aterrizado a nuestra época, a nuestro contexto. Podríamos entonces, siguiendo la técnica de Feynman al momento de estudiar la palabra de Dios y poder ilustrarlo de esta manera. Imagínate, mi amigo y mi hermano, que tú tienes una alcancía. Imagina que tienes una alcancía llena de deudas que no puedes pagar, ¿sí? Bueno, Cristo tiene una llena de oro puro. Y en la cruz, Él toma tus deudas y te entrega todo, no escatima nada, entrega todo su oro. Ahora, cuando el juez mira tu cuenta, solo ve el tesoro de ¿quién? De Cristo Jesús. Mi hermano, mi amigo, el arquitecto, Dios el Padre, la palabra eipoisen, Él hizo, ¿sí?
¿sí? Significa que la palabra hizo en el original griego es un veredicto legal. No fue un proceso lento, fue una acción puntual y definitiva. Dios Padre, como juez, dictó una sentencia que se cumplió una vez y para siempre. ¿En dónde? En la cruz. ¿Sí? Por eso debemos ponerle la lupa a cada palabra que encontramos en este versículo. No conoció pecado. Jesús fue tentado, pero jamás tuvo corrupción interna. Él no conoció el pecado de manera experimentalmente. Él no participó cometiendo, por así decirlo, pecado jamás. Para pagar una deuda infinita, él necesitaba una moneda, y esa moneda, sin lugar a duda, no iba a ser una moneda como la nuestra. Para pagar esa deuda tenía que ser una moneda absolutamente pura. Él, Cristo Jesús, era el único, ¿sí?, calificado. No solamente tuvo la buena intención de venir al mundo para salvarnos, sino que Él estaba calificado. Él tenía el poder, la potestad para, en el terreno del enemigo, derrotarlo, vencerlo, destruirlo y destruir también a la muerte. Él no conoció, ¿qué cosa? No conoció pecado. En griego, ginosko, la palabra conocer, un conocimiento experimental, ¿sí? Jesús fue tentado, pero jamás tuvo corrupción moral interna. Para pagar una deuda infinita se requería una moneda como una moneda pura. Ahora, el costo. Entramos en la sección del costo, el amartía, la ofrenda por el pecado. Jesús se convirtió, mi hermano y mi amigo, en el blanco del juicio. Y es que en el Antiguo Testamento, esto es el hatat, Jesús se convierte en el blanco del juicio para que nosotros no tuviéramos que serlo. Jesús toma tu lugar, ¿sí? Él se puso en la línea de fuego para que nosotros no tuviéramos que estarlo allí. Y Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Al punto que estando en la misma cruz, Señor, no les tenga en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Entonces nos encontramos con este mecanismo, la imputación legal. Y esto es clave, ¿sí? Dios no convirtió a Jesús en un pecador real. Legalmente le acreditó nuestra culpabilidad. Es un traspaso de expediente judicial. Aquí estamos nosotros con todo nuestro expediente judicial de culpabilidad, pero ahora se lo entregamos a Cristo, quien es justicia, y Él nos entrega ese traspaso de expediente judicial, perdonado, declarado como justo. Eres acreditado ahora una persona como justa. ¡Wow! Hermano querido, eso es oro en polvo. Eso son buenas noticias. Ahora nos encontramos con la palabra, analizando las palabras clave del versículo, el regalo, el dikaiosni, justicia de Dios.
Y la justicia no es, mire, pórtese bien. Es una posición legal, correcta. ¿Ante quién? Ante el juez. Es un estatus recibido, no un salario ganado, ¿sí? Por tu esfuerzo. Es un estatus que recibiste como regalo, ¿sí? Esto está señalando que la justicia es un vestido real que se nos pone encima en medio de nuestros trapos rotos, inmundos, y es un privilegio ahora el que nosotros podamos contar con la justicia de ¿quién? Con la justicia de Cristo. No es que usted se ponga a tejer, ¿sí? No es algo para que usted, yo quiero aquí remendar, porque no necesita. Mire, me gustó esta imagen. Mire este contraste entre la ropa que tiene interna y entre este manto hermoso de eres ahora un hijo, eres ahora un privilegiado, eres ahora un miembro de la familia real. Amén. El propósito, hermanos, de este versículo tiene una transformación. El genometa, llegásemos a ser, la palabra griega genometa, llegásemos a ser. La meta no es solo el perdón, ¿sí? Como te perdonamos y una sencilla neutralidad, ¿sí? No. El objetivo de Dios no es solo perdonarte como para que quedes en cero. No. Es que llegues a hacer justicia. Es una meta positiva, un estatus positivo, un propósito redentor para darte una vida completamente completamente nueva. Y él lo dijo, yo hago nuevas todas, ¿qué? Todas las cosas, ¿sí? Fin. El fin de la culpa. Pagado. ¿Sí? Si Dios ya cobró a Jesús, no te cobrará a ti. No puedes pagar una deuda que ya fue saldada. La justicia de Dios garantiza tu libertad. Decimos amén. Jesús ahora ha pagado esa deuda, ¿sí? Y esto, hermano, debe ser proclamado. Esto debe ser anunciado al mundo. Mire, no tienes que estar sacrificando, como en algunos países incluso lo hacen hoy día. Personas que llegan incluso a quitarle la vida a su hijo. En la India, una mamita tenía ya a su baby casi de brazos, y ella empezó a introducirse lentamente dentro del río. Allá hay ríos, se me escapa ahora el nombre, y ellos creen que ese río es un río santo, que son aguas santas, y de repente levanta hacia el bebé y lo tiró, y el baby murió. Quitarle la vida a su propio hijo, cargando esa persona con cosas, con situaciones en su corazón que no sentía paz. Y ella dijo, no, yo para quitarme esta culpa, esta prisión que tengo, voy a sacrificar ¿a quién? A mi hijo, para que ya no no tenga más puertas cerradas, necesito bendición, entonces sacrifico a mi hijo. No. El misionero cuenta que se acerca a esta mujer y le dice, no, eso que hiciste no tenías que hacerlo, porque ya nuestro Padre pagó la deuda al sacrificar a su único hijo, pagado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Eso, mi apreciado hermano y amigo, le da nueva identidad, una nueva identidad. Tu valor no está en lo que haces, sino
en tu posición, en Él. Deja de trabajar para obtener aceptación. Empiezas a vivir desde la aceptación que ya tienes en ¿quién? En Cristo Jesús. Y eso, hermano, le da razón de vivir. Eso nos da el privilegio de entender que no es esta vida lo único que nos queda, sino que hay una eternidad con Jesús. Eso le da razón de vivir a nuestra existencia. En resumen, mi querido, de este maravilloso texto del Evangelio, aquí podríamos resumirlo absolutamente todo. Tenemos un sustituto perfecto, ¿sí? Una acción judicial definitiva y un resultado glorioso que es tu justificación gratuita. Tú no tienes que pagar porque el precio fue alto, fue demasiado alto. Tan alto que el cosmos, el universo y los seres que nunca pecaron les quedó claritico que la idea o el concepto de rebelarse contra Dios, de eso produce sin lugar a duda un concepto totalmente erróneo. Bien, mis queridos hermanos y amigos, podríamos decir que el camino en libertad, camina en libertad. La salvación es por transferencia, no por esfuerzo. Si quitas este intercambio, pierdes el núcleo de ¿quién? Del Evangelio. Vive hoy como la justicia. ¿La justicia de quién? De Dios. Esa es la invitación de parte del cielo. Ya eres reconciliado con Dios. No tienes que estar nadando en aguas profundas. Vive en la luz que Dios te ha permitido tener. No tienes que estar dudando del perdón de Dios. Es absoluto, es completo. Él pagó esa deuda. Él se hizo responsable de tu cuenta. Esa es la invitación de parte de Dios en esta mañana. Cierra tus ojitos allí donde estás. Vamos a orar. Padre, gracias por este privilegio lindo que nos entregas de estar tomados de tu mano, de darte el primer lugar en nuestra vida. Perdona nuestros pecados, borra nuestras rebeliones y enséñanos hoy a caminar siempre junto a ti. Lo imploramos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, un abrazo de Jesús para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y un bendecido día. Cuídense mucho. Bendiciones.